Ya se encuentra con nosotras y con nosotros Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso ahí en Washington, en los Estados Unidos, y que bueno, pues ahí lo puede ver, pues está el frío recio allá en los Estados Unidos, en Washington. Jesús, muy buenos días, bienvenido. Ernesto, gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti, Jesús, por aceptar la entrevista. Jesús, pues bueno, vaya sacudidas que está habiendo en los Estados Unidos con estas decisiones y estas cacerías que soltó el presidente Donald Trump a través del ICE, ya no solamente contra migrantes, sino contra los propios ciudadanos estadounidenses. Parece ser que hay un cambio de estrategia. Jesús, ¿qué está pasando por allá? Pues un giro radical que muchas personas esperaban ante lo ocurrido en los últimos días, las ejecuciones, porque no se puede llamar de otra manera, primero de René Nicole Good, quien fue asesinada por un agente federal de inmigración, de ICE, de Inmigración y Aduanas, y el caso más reciente, el de Alex Prery, que también de esa misma manera eh, fue asesinado por otro agente federal de los Estados Unidos. Las manifestaciones civiles en contra del uso excesivo de la fuerza y letal de estos agentes federales bajo el argumento de estar cumpliendo con órdenes presidenciales de detener a inmigrantes indocumentados que tienen antecedentes criminales, lo cual no es cierto porque detienen a todo mundo para deportarlos, pues se ha llegado a esta determinación. Primero, el presidente Donald Trump reculando al acceder a tener una conversación con el gobernador del estado de Minnesota, el ex candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, para hablar de cooperación y bajarle un poquito a esta radicalización del uso de la fuerza excesiva, el buscar una cooperación y una solución para, dice Trump, se puedan llevar a cabo, continuar llevando a cabo la detención de inmigrantes indocumentados, sobre todo de quien tienen antecedentes penales. Y bueno, lo más notable en este contexto, Ernesto, es el que se decidiera sacar de Minnesota a Greg Bovino, quien era el que estaba a cargo de estas actividades antimigratorias, reemplazándolo con Tom Homan, el zar de la frontera, como lo nombró el presidente de los Estados Unidos, para dirigir este nuevo contexto de combate, como lo llama la Casa Blanca, a la inmigración indocumentada. Y como colofón, Ernesto, te diría la conversación que sostuvo ayer de cerca de 2 horas dentro de la mansión presidencial aquí en Washington, de Trump con Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior, que en el caso del asesinato de Preri, pues escuchamos todo el mundo la conferencia de prensa que dio para victimizar al victimario, y eso parece que tiene molesto a Trump. Incluso ha habido comentarios de legisladores federales hablando de que Noem tiene los días contados al frente del Departamento de Seguridad Interior. Bueno, pues vaya que si sería una noticia que esta mujer fuera destituida, aunque no creo que puede cambiar el personaje, pero la política de Trump me parece que va a seguir. Ahí, Jesús, te preguntaría, tú que tienes ahí un termómetro pues mucho más cercano y preciso de la percepción que está viendo de Donald Trump y este cambio de estrategia que está teniendo. La represión y la cacería y persecución contra migrantes pues no ha disminuido y tampoco ha tenido los reflectores que tuvo pues estos homicidios que cometió agentes de ICE contra una ciudadana y un ciudadano estadounidense. ¿Cuál es tu valoración de qué impactos pueda tener para el Partido Republicano y para Donald Trump, pues estas acciones, estos homicidios que cometieron los agentes de ICE? Pues mira, creo que este cambio de giro de Trump en lo que está ocurriendo en Minnesota ya es consecuencia de lo que dentro del Partido Republicano seguramente le han advertido a Trump, que el no tomar en cuenta las manifestaciones de protesta
de la sociedad, por lo menos ahorita en Minnesota, hablando de lo que está ocurriendo en Minneapolis, es poner en peligro el liderazgo y control que tiene el Partido Republicano de las dos cámaras del Congreso Federal con vista a los comicios del martes 3 de noviembre. Y es que aquí no es tanto el tema de la aplicación y respeto de las leyes de inmigración. Y esto lo menciono, Ernesto, porque a veces en la narrativa sobre lo que ocurre en Estados Unidos que hay en los medios de comunicación en México, no se entiende porque puede ser contraproducente para quien lo diga sin entender la realidad jurídica en Estados Unidos, que el detener a una persona que se encuentra de manera irregular viviendo y trabajando en los Estados Unidos para deportarla no es más que el cumplimiento de las leyes federales en Estados Unidos. El tema aquí es cómo se hace, en violación del debido proceso de los derechos humanos y los civiles de las personas detenidas. Todo esto sin duda va a repercutir en la determinación que tomen los electores estadounidenses en esos comicios de noviembre, porque ahí no solo está en juego el control del Partido Republicano del Capitolio, y creo que eso es lo que ya está entendiendo Trump finalmente. El resto de su mandato dependerá de quien tenga el control del Capitolio. La pérdida de los republicanos de una de las dos cámaras del Congreso Federal implicaría el acotar notablemente al resto de la presidencia de Donald Trump, porque no tendría un Congreso federal para cumplirle todos sus caprichos. El equilibrio de poder entre los republicanos y los demócratas, en ser el caso ese de división, de control de las cámaras, no le permitiría hacer lo que se le venga en gana a nivel nacional e internacional. Tendría, por consecuencia, que consultar por lo menos al Congreso. Se sujetaría a gobernar con puras órdenes ejecutivas, que no sería novedad. Pero hay que recordar lo que hace unas semanas le dijo Trump en esa especie de retiro o de análisis entre republicanos en el ahora llamado Trump Kennedy Center, cuando les advirtió que perder el control del Congreso significaría que a él lo sometan a un juicio político. ¿Por qué hablar de otro juicio político? Pues porque sabe que se está excediendo del poder que le da la Constitución como titular del Poder Ejecutivo. Ya, en algún momento, Jesús, se habló también de esta famosa ley de insurrección. Sí, el eh, acta. ajá, que pues en los análisis y en las valoraciones fue una de las apuestas que quiso implementar Donald Trump, mandando a estos agentes de ICE y provocando a la ciudadanía. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? ¿Qué tanto es desde tu lectura esta pretensión que en algún momento tuvo y que pareciera que hay una retractación en esa estrategia? Mira, creo que no reconocerle a Donald Trump, que es un maestro de la manipulación y del manejo de las redes sociales, sería un gravísimo error para entender lo que ocurre en Estados Unidos. Por más que no le guste a muchos políticos y sobre todo al Partido Demócrata, el mandatario estadounidense republicano se destaca por eso. El amago que hace sobre el acta de insurrección que data de 1807 me parece que fue un mecanismo de presión hacia el gobierno del estado de Minnesota e indirectamente un mensaje para el de otras entidades gobernadas por demócratas, perdón, California e Illinois, para señalar dos casos nada más. El manejo o despliegue, como quieras, de agentes federales en esas entidades por ahora no está llegando al borde del acta de insurrección que puede invocar. Eso se da cuando hay una desobediencia civil
intolerable que pondría en riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Bajo la interpretación, y yo no soy abogado y menos especialista en temas jurídicos en Estados Unidos, bajo la interpretación que puedo entender, es que eso ocurriría en caso de que la sociedad de algún estado decida tomar las armas o actuar con violencia en contra de las fuerzas de seguridad del estado y federales, pero no civiles, civiles en ambos casos, fuerzas federales y estatales civiles. El invocar el acta es desplegar a elementos del Pentágono y federalizar a la Guardia Nacional que depende de los gobernadores para actuar en contra de quienes estén llevando a cabo precisamente la insurrección, como se titula esa acta. Creo que fue una herramienta de manipulación, como ha hecho para el caso, vamos a ser específicos, de nosotros los mexicanos, el estar advirtiendo que está a punto de ordenar operaciones terrestres en contra de los cárteles mexicanos. Por eso decía que hay que reconocerle algo a Trump. Es un imperialista honesto, dice lo que piensa, te pone la película siempre delante y en muchas veces al desestimarla se pagan las consecuencias. Eh, Creo que periodísticamente todos hemos cometido el error de no haberle creído a Trump sobre lo que iba a hacer en Venezuela y ya tenemos el resultado. Ya, pues Jesús Esquivel, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Cerraría con una última pregunta que tiene que ver precisamente de la relación México-Estados Unidos. Entre ayer y hoy, pues ya se hizo el anuncio de que pues México ahora ya está suspendiendo la entrega de petróleo a Cuba, una noticia que nos sacudió a muchísimos. Jesús, ¿qué decir al respecto? Pues nos tiene verdaderamente aplastados Donald Trump. ¿Cuál es tu interpretación de esto? Pues mira, yo creo que es parte de lo que mencionaba, ¿no? De estas advertencias que hace Trump de actuar de manera unilateral con quienes no estén de acuerdo con su política exterior, con tintes imperialistas. Y me parece que el gobierno mexicano, después de lo que ocurrió el 3 de enero en Caracas, eh, pues no puede tomar a la ligera cualquier amenaza del mandatario estadounidense. La relación entre nuestro país y Cuba es histórica y es de hermandad. Eh, no podemos tampoco desestimar, me parece que sería ver las cosas de manera ciega, la situación que se vive económicamente en la isla. Pero la imposición de Estados Unidos, nos guste o no, la podamos aborrecer o no, pareciera estar tomando otra envergadura, en este caso en la relación entre México y Cuba. Hay un elemento importante de influencia sobre Trump para el caso cubano, y es Marco Rubio, el secretario de Estado, quien desde su historia como legislador federal en el Senado eh, estadounidense, pues ha dejado entrever, ni lo esconde, la urgencia de que Estados Unidos intervenga para un cambio de gobierno en la isla. La suspensión de la entrega del petróleo mexicano me parece que es parte de eso, ¿no? De evitar una intervención de Estados Unidos en nuestro país, que sería gravísima para las dos naciones. Es como cuando ha expulsado México a los criminales, que van 92 buscados por delitos contra el narcotráfico en México. Yo lo puedo decir, conozco un poquito del tema, que estos criminales en muchas ocasiones siguen operando desde las prisiones en nuestro país. Y pues si Estados Unidos, con su hipocresía y su sistema judicial de dos caras, los quiere, pues ¿para qué los queremos en México? Que los entregue y que los haga testigos protegidos o cooperantes en su país, al fin que se quedan a vivir en el de él y de alguna manera, aunque sea pequeño, es un paso para remunerar a quienes han padecido tristemente en nuestro país
los estragos del narcotráfico, la violencia generada por este delito que en Estados Unidos no lo ven como un problema de seguridad y salud pública, sino que se hacen las víctimas, lamentablemente, pero que a nosotros los mexicanos nos ha costado sangre y lágrimas. Se habla de pues esta doctrina Monroe, doctrina Monroe, y prácticamente también estamos hablando del regreso de la ley Helms-Burton, Jesús. Pues no sé si sea en realidad el regreso de la Helms-Burton que se aplicó cuando el gobierno cubano destruyó esa avioneta de Hermanos al Rescate. Lo que sí es que para evitar esta reinserción del corolario de la doctrina Monroe que creó Trump en el informe que entregó al Congreso sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos, la única esperanza que tiene la región, y me parece que quienes no estén a favor de Trump en Estados Unidos son las elecciones de noviembre, eh, Ernesto. Creo que el no entender que desde ahora hasta noviembre todo tiene que ver con un contexto electoral, puede cometer el error de no leer muy bien lo que ocurre en los Estados Unidos. Parezca o no importante, regresando un poco al tema de Cuba, el obligar, aunque no lo acepte el gobierno mexicano, a suspender la entrega de hidrocarburos a Cuba, le favorece al Partido Republicano electoralmente por los votantes de origen cubano en la Florida, que lo hemos visto históricamente en las últimas elecciones presidenciales, es una península muy importante para el sistema electoral y los resultados de comicios en los Estados Unidos. Uf, pues tremendo, tremenda situación y además falta casi un año, falta muchísimo Mucho tiempo. tiempo. Sí, va a ser una pesadilla este 2026. Así empezó y no pensamos que va a bajar, sino que se va a intensificar esto. Jesús, Exacto, porque fíjate, y perdón si te no, interrumpí, no, pero me adelante, adelante. parece que el riesgo del tiempo que falta para los comicios puede implicar que Trump, así como es la personalidad, la conocemos, pueda magnificar las acciones que lleva su gobierno en contra de países y en contra de inmigrantes indocumentados y ve tú a saber en qué más, porque no perdamos de vista que el tema de recuperar el canal de Panamá no se ha quitado de la lupa de la Casa Blanca. Eh, y muchas cosas pueden cambiar, ¿eh? Falta mucho tiempo para los comicios. No estoy yo diciendo que sea una realidad el que los republicanos puedan perder el control de todo el Capitolio y que los demócratas recuperen, perdón, eh, la representación mayoritaria en algunas de las dos cámaras. ¿Por qué? Porque Trump es capaz de todo, lo hemos visto, y sus acciones parezcan ciertas o no, en los Estados Unidos pueden ser leídas como algo benéfico, sobre todo para el sector conservador o ultraconservador. Te doy un ejemplo rápido y con esto concluyo, Ernesto. Eh, Pese a toda la descalificación en términos generales que tiene Trump, de acuerdo a las encuestas, las cuales no deben de ser la hoja de ruta en las cuales confiar, tiene altísimas calificaciones por las acciones que está llevando para deportar a inmigrantes indocumentados. Dije deportar, no para actuar con exceso de violencia, como lo ha hecho en Minnesota, en eso sí lo descalifican, y sobre todo, pues ejecutar a ciudadanos estadounidenses. ¿Cuándo habías visto que en este racismo antimigratorio, pues se esté llevando a cabo la ejecución de anglosajones? Anglosajones matando anglosajones. Y te lo, Increíble de pre- te- pensar y en Estados Unidos. te lo pregunto a ti, Jesús, que no sé cuánto tiempo llevas ya en Estados Unidos, pero ¿cuándo habías visto tú eso? Nunca, con la excepción de Timothy McVeigh y otros que han llevado a cabo terrorismo en Estados Unidos, que eso sí ha sido Sí. terrorismo, claro, en Estados Unidos, como el Luna Bomber. Ujú. Eso se puede justificar,
pero lo que está ocurriendo por manifestarte en contra de acciones que están claramente violando los derechos civiles y que te ejecuten es inconcebible. Tengo 38 años de estar como reportero en Estados Unidos, reportero mexicano, y conozco todo este país. Pero desde la elección de Trump, la primera, yo lo admití en la televisión y en la radio mexicana, ese resultado me demostró que aun cuando lleve tantos años de trabajar en Estados Unidos, no conozco bien a la sociedad estadounidense. Y mire, en ese entonces, en esas otras elecciones, Jesús también tenía alguna colaboración eventual con nosotros y con nosotras, y me acuerdo perfectamente que cuando ganó Trump, hasta nos llamó, dice, perdón, dice, no, no lo puedo creer, pero me equivoqué. Sí, me acuerdo que estabas sorprendidísimo, y todos estábamos muy sorprendidos de lo que había pasado y cuándo íbamos a imaginar que esa pesadilla iba a regresar. Y Y, le y por tocó a eso, López Obrador y le tocó a Claudia Sheinbaum en una versión ya recargada, Donald Trump. más radical, más radical. Y mira que todavía para nosotros, los mexicanos, falta el tema de la revisión del Tratado de Libre Comercio, que se viene en julio. Es- Revisión, renegociación o actualización. El tema de los aranceles sigue latente, aunque voy a decir algo y que se me había olvidado ponerlo sobre la mesa. El resultado de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos también dependerán mucho de el andar de la macroeconomía de Estados Unidos, que de acuerdo a los expertos puede ser muy negativa si se materializa la insistencia de Trump de seguir con esta guerra comercial de Estados Unidos contra el mundo, mi querido Ernesto. Y México, pues por desgracia, comparte muchas cosas con Estados Unidos. Yo te lo digo porque lo sigo sin concebir, lo sigo sin entender. Fui testigo, estaba a menos de 10 metros cuando alguien que toda su vida estuvo en contra del emblema del neoliberalismo, que es el Tratado de Libre Comercio, y me refiero a Andrés Manuel López Obrador, vino a Washington, a la Casa Blanca, firmó el acuerdo con Trump y hasta lo comparó con George Washington. Nunca se me va a olvidar la cara de los periodistas estadounidenses mirándonos a nosotros como diciendo, el presidente de México y sobre todo este presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comparando a Trump con George Washington, qué barbaridad, Ernesto. Pues bueno, ahí está la palabra, de Jesús Esquivel, cosa que agradecemos, Jesús, que nos hayas tomado la llamada. Te mandamos un fraterno abrazo y ahí te estaremos molestando en otro momento que puedas, Jesús. Así que gracias, gracias y seguimos al habla. Un abrazo, Ernesto, gracias a ustedes. Gracias.